¿Qué te motivó a entrar en política en un inicio? Pues la motivación fue la ley de dependencia de Zapatero. El Congreso ha aprobado hoy la ley de dependencia. Con esta ley se reconoce algo tan importante como que las personas que no pueden valerse por sí mismas tengan el derecho a ser atendidas por el Estado y a que se les garantice una serie de prestaciones. ¿Qué pasó? Vinieron las elecciones y cambiamos el gobierno. Y el gobierno ganó el Partido Popular. Bueno, pues entra el Partido Popular a gobernar en Aragón y no había manera de que la aplicara. ¿Cómo se puede gestionar bien el equilibrio entre inmigración, seguridad ciudadana y también ese impacto económico? Sacaría de esa ecuación la seguridad ciudadana, porque al final eso es una cuestión que ha metido en la ecuación la ultraderecha, ¿no? Y creo que la inmigración no lo haces porque quieres. Es que hay unas problemáticas, unas guerras, es que es humanidad. Es una labor de todos el que podamos acoger y que puedan desarrollarse y que puedan buscar un proyecto de vida, ¿no? Diferente. Es que los necesitamos, es que nos necesitamos los unos a los otros. Bienvenidos a todos un día más a la Sapereude. Hoy tenemos el placer de recibir a Begoña Nassarre Oliva, que es diputada del Congreso por el Partido Socialista y portavoz adjunta del grupo parlamentario también del PSOE, y no más, no menos, alcaldesa de Alcolea de Cinca, un pueblo en Huesca de 1.200 habitantes. Un placer tenerte. Muchísimas gracias por venir. Un placer para mí que me hayáis invitado. La primera pregunta... Queremos conocer un poquito tu trayectoria personal, quién eres, brevemente, pues para humanizar un poquito la conversación y que te conozcan nuestra audiencia. ¿Quién es Begoña Nassarre Oliva? Begoña Nassarre Oliva, pues es hoy en día es una política, pero es una técnico informático que trabajaba en el mantenimiento y reparación de ordenadores, ¿no? Anteriormente di clases de informática. Y estuve dedicándome a mi profesión pues desde el año 2000 hasta el año 2015, que fui electa diputada en las Cortes de Aragón. Y a los 6 meses, pues en mi partido me eligieron para formar parte de la candidatura al Senado y vine a Madrid. Y en Madrid llevo desde el año 2016. Muy bien. ¿Y qué te motivó un poco a entrar en política y se han cumplido tus expectativas después de tu trayectoria política? Pues bueno, en política lo de cumplir expectativas va un poco... La política al final, yo siempre lo digo, tienes que tener claro qué es la gestión de la decepción continua. ¿Por qué? Y me explico, ¿eh? No estamos hablando de que estaríamos diciendo todo el día que no, pero simplemente... En mi propia experiencia personal, como bien has dicho, soy alcaldesa de un municipio de 1.200 habitantes y formo parte del Congreso de los Diputados, siendo diputada por la provincia de Huesca. Es muy diferente lo parlamentario, el gestionar las leyes, el participar en el día a día del Congreso y de lo parlamentario, que la gestión en el ayuntamiento, por ejemplo. En la gestión en el ayuntamiento, pues tú tienes que decirle a tus vecinos, no, que eso es una cuestión de la comunidad autónoma, no, que eso es una cuestión del punto de vista nacional, no, que eso sí que lo lleva el ayuntamiento, eso lo lleva la comarca. Esa gestión del día a día de que el ciudadano conozca cada institución, que tenemos que gestionar cada uno de los parlamentarios, no es lo mismo que estar de alcalde o de concejal, bueno, todo ese batiburrillo, ¿no? Que yo creo que el ciudadano al final no acaba de entender muy bien cuál es nuestro papel en cada Y yo creo que ahí sí que por parte de los políticos, y yo aquí entono en mea culpa también, pues tenemos que comunicar mucho, informar mucho de cuál es nuestro día a día, ¿no? Y ahí... Pero bueno, dicho esto, en la gestión, yo sí que tengo que dar gracias, ¿no? Y agradecimiento porque mi compromiso vital, que era eso, ¿no? El estar en mi municipio, en mi pueblo, en mi tierra, en mis raíces y poder desarrollarme también desde el punto de vista nacional en un Congreso de los Diputados, haber participado también en el Senado. Ese equilibrio emocional, por así decirlo, pues para mí sí que es importante, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo he cubierto, ¿no? Porque sé que es posible el estar en el Congreso y
y estar participando en leyes importantes que mejoran la vida y luego poder plasmarlo en el día a día de un municipio pequeño y en la cercanía que te proporciona el poder estar al lado de tus vecinos, cuando es positivo y cuando es negativo también, ¿no? Dar la cara todos los días cuando sales. Sí, al final los alcaldes son los que más dan la cara, ¿no? Sí, te das cuenta de cómo va la actualidad del país. Cuando yo vivo del ayuntamiento a mi casa 100 metros y me cuesta ir al ayuntamiento 1 hora, pues entonces es que la actualidad está candente. Cuando voy más rápido, quiere decir que las cosas van mejor, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó a entrar en política en un inicio? Pues la motivación, te he contado alguna vez, fue la ley de dependencia de Zapatero. En el año 2007, familiarmente tuvimos un problema, lo voy a decir claramente, mi madre sufrió un problema, una enfermedad, y justamente la ley de dependencia de Zapatero hicimos una llamada, de repente tienes que tener una cama articulada, una grúa en aquella época, una grúa, y por parte de las instituciones, la comarca, el gobierno de Aragón, te proporcionaba esa serie, que no hablo de economía, hablo de cuestiones básicas como es una grúa, una cama articulada, cuestiones que son fundamentales para la gente que conoce, ¿no? Estas problemáticas. Y, bueno, la cuestión se desarrolla. ¿Qué pasó? Que vinieron las elecciones y cambiamos el gobierno. Y el gobierno ganó el Partido Popular. Yo siempre he sido, tengo que decirlo, siempre he tenido muy claro desde el punto de vista social y desde el punto de vista del PSOE, ¿no? Siempre para mí, no me preguntéis por qué, no tengo ninguna herencia, no tengo familiares políticos, no tengo ninguna cuestión más allá de, bueno, pues cuestiones que cada uno tiene desde pequeño, ¿no? Y la política para mí era una cuestión fundamental porque creía que mejoraba la vida. Bueno, pues entra el Partido Popular a gobernar en Aragón y esa ley empieza a sufrir demoras, no, porque había que aplicarla por parte de las comunidades autónomas. Era una ley nacional, y no había manera de que la aplicaran. Y entonces, para mí, yo había visto que era tan importante que digo, no me puede frenar, porque claro, la situación cada uno personal, pues te puede frenar en un momento dado para entrar en política. Hace falta mucho compromiso y el abandonar muchas cuestiones personales, ¿no? También, que no es una cuestión de que, porque la política al final son 24 horas, 365 días. Pero eso me impulsó a que era tan básico, tan fundamental, que digo, voy a continuar. Pero yo quería continuar desde el punto de vista, pues, en un ayuntamiento, local, ¿no? Pero bueno, la vida te ha dado la situación y al final, pues estoy en el Congreso de los Diputados, ¿no? Vemos que en la actualidad el debate político se está centrando mucho en temas identitarios, territoriales, buscando siempre la división, creando incluso difamaciones entre políticos. ¿Por qué crees que estamos en este momento, en la actualidad de debate? Es cierto. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando vienen al Congreso, cuando hablo con la gente, digo, me da mucha pena porque las sesiones parlamentarias pues son horas y horas. Empezamos el martes a las 3 de la tarde, anteriormente tienes reuniones. Empiezas el martes a las 3 de la tarde y acaban el jueves, que puede ser a las 4, a las 3, a las 2 de la tarde, según. Fijaros la cantidad de horas que hay entre el martes y el jueves y solo sale el clip de división, de confrontación. Y muchas veces la pregunta parlamentaria que tienes, la oposición, una pregunta al presidente del gobierno cada semana, que sea cuestiones tan banales, y ya no me pongo en un partido o en otro partido, ¿eh? A veces lo hemos comentado en nuestro grupo parlamentario. Me parece una pérdida de energía y de tiempo el perder ese momento para poner de manifiesto que tú quieres otro proyecto político, pero es que no se hablan de proyectos políticos, se habla solamente de esa confrontación y de esa crispación. Eso a mí, la verdad, que me causa no me gusta, ¿no? Porque a mí lo que me gustaría es que se confrontase y se construyese entre todos, porque al final
en este momento yo creo que, como bien decías, ¿no? Se lleva a la polarización y a la crispación. ¿Por qué? Porque es un momento complicado. Cuando los momentos se complican, siempre se tiende a encerrarte en tus propias ideas, por así decirlo, o en tu propia zona de confort. Y claro, estamos generando que cada uno tengamos nuestros propios, por así decirlo, no seguidores, ¿no? Pero nuestra gente, por así decirlo, y no se construya en general. A mí eso me causa pienso mucho en esto porque queremos llegar a que la gente entienda que esto es un proyecto de todos, ¿no? Yo desde mi pequeña escala, en un ayuntamiento pequeño, lo intento decirle, pero a ver, que no gobernamos. Yo como ayuntamiento no gobierno para unas personas que me han votado. Yo no sé quién me ha votado, yo gobierno para todos, independientemente, aunque lo sepas. Porque lo sabes, en un ayuntamiento muy pequeño, en mi pueblo, que me han conocido desde 0 años, saben perfectamente, y yo sé quién me ha votado y quién no, pero jamás intentas gobernar. Y como yo, afirmo que nuestro gobierno, Pedro Sánchez, liderado por Pedro Sánchez, no gobernamos para unos o para otros, gobiernas para todos, y más en un momento como el actual, que tienes que elevarte en una política internacional que es la que está manejando al final los hilos, ¿no? Y tienes que liderar cuestiones y que esas cuestiones se trasladen a todos, ¿no? Esa crispación busca que no tengamos esa visión, ¿no? Esa visión global. Y a mí es lo que cada día pues, nos impulsa a intentar que se busque esa visión particular y global, a nivel global, y no solamente pues, esa crispación que genere esa desafección política, que al final es lo que se quiere, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito sobre varios temas, ¿no? que son de actualidad y son muy importantes, ¿no? Ya que en la actualidad política no se suele hablar, pues vamos a intentarlo hablar aquí. Bueno, el acceso a la vivienda, ¿no? Es uno de los principales problemas sociales y económicos actuales. ¿Cómo valoras primeramente, y después ya podemos cubrir un poquito el tema y preguntarte un poquito más, ¿cómo valoras el impacto de las medidas del gobierno en materia de vivienda, últimamente con la ley de vivienda, y cuál es la visión del futuro del PSOE en esta materia? Pues la verdad que estamos muy de acuerdo que la vivienda es el principal problema actual. Bueno, no de los principales, porque sí que es cierto que tenemos muchos encima de la mesa, pero sí que para nosotros, incluso en el final de la legislatura anterior, ahora estamos en el principio de la siguiente, fue para nosotros, bueno, siempre decimos que es el quinto pilar del estado de bienestar. Para el PSOE siempre decimos la educación, la sanidad, los servicios sociales. La ley de dependencia que impulsó Zapatero, que para mí es mi leitmotiv, fue el cuarto pilar, y el quinto pilar para nosotros es la ley de vivienda. Sacamos la ley de vivienda desde un punto de vista de un gobierno progresista, que no solamente del PSOE, sino también formaba parte del gobierno Sumar y Podemos. En la anterior legislatura impulsamos esa ley de vivienda. Es que era fundamental garantizarla por ley, porque es una problemática que tenemos que abordar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque cada vez es una problemática va hacia adelante y va increciendo. Hemos visto que hay Cataluña, Barcelona, se ha logrado que los alquileres bajen. ¿Por qué? Porque hay que regular. Tenemos que regular. Y tenemos que regular las zonas tensionadas. Tenemos que regular los apartamentos turísticos. Tenemos que tener claro que esa regulación hay que hacerla desde el punto de vista de los gobiernos para que pueda funcionar. Y se ha visto que es posible ahora, que los alquileres han bajado en Barcelona, que se está mejorando el acceso, y tenemos que seguir por ahí. ¿Cuál es la problemática? Las comunidades autónomas tienen que aplicar esa ley de vivienda estatal. Ese es el problema. ¿Y qué tenemos? Pues un mapa de España en el cual hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y una cuestión añadida, Vox, Partido Popular y Vox, que en cierta manera hay algunas comunidades que utilizan este tipo de ley, como es una ley progresista, para no aplicarla, echarnos en cara que hay una problemática, que es cierto,
pero vamos a construir. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero no me cansaré de decirlo. Tenemos que construir y tenemos que ser conscientes de que lo que estemos asentando hoy es que es el futuro, porque necesitamos que la gente se quede a vivir en nuestro país, ¿no? Para poder hacer frente a tanto desarrollo económico que tenemos que impulsar, ¿no? Hemos mirado un poquito pues, los datos de Madrid, centrándonos en Madrid porque es una gran zona tensionada, ¿no? Sí. Si miras desde 1960 hasta 2008, se construían un promedio de unas 30.000 viviendas, ¿no? Pero desde 2008 hasta 2024, bueno, 2020, que son los últimos datos que tenemos, unos 10, bajó, se desplomó a 10.000. Y por otro lado, desde el lado de la demanda, ¿no? La demanda de los hogares creció en un promedio de unos 20 a razón de 20.000 por año, ¿vale? Y después, según el Instituto Estadístico de la CAM, esto sube a 38.500 viviendas anuales. Entonces tenemos un déficit de unas 28.500 viviendas, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es si hay un claro desequilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Desde ese punto, y sí que hay un camino para reducir el precio de la vivienda, que puede ser también construyendo más vivienda, ¿no? Aumentando la oferta para aumentar la prosperidad, pero también reducir el precio. ¿Por qué el foco político se suele poner desde el lado de la demanda? Desde el lado, ¿no? Desde el lado de, yo qué sé, hemos visto control de precios o bonos sociales, en vez de ponerlo sobre el lado de la oferta. Sí, es cierto. Ha habido unos años que, bueno, en torno a esos años que estabas diciendo, que se construía mucho y además vivienda pública, que es un apellido muy importante en este caso, porque esa vivienda pública se tenía que gestionar y de una determinada manera y podía ser impulsada. A mí me dicen determinados líderes políticos de aquellas épocas, dice, si en mi época yo construí 30.000 viviendas públicas, si se hubiese continuado cada año construyendo. Por eso yo creo que es muy importante las leyes y el garantizar por ley esa regulación, Pero siendo conscientes, y claro, somos muy conscientes de que no puedes construir de hoy para mañana vivienda alegremente, porque es inviable, ¿no? Entonces, por eso intentamos con esas medidas paliar algo a corto plazo y a largo plazo, pues buscarle es lo que estás diciendo, ¿no? Garantizar por ley que haya una construcción de vivienda pública, pero volvemos a lo mismo. Comunidades autónomas tienen que tener claro que tienen que aplicar la ley estatal. Hay determinados factores, por eso se intenta pues el bono, el impulso de alquiler joven y colectivos vulnerables, porque estamos... Y que todo vaya... Hay un punto que creo que te has dejado dentro de ese análisis, que estoy muy de acuerdo en todas las cuestiones, la vivienda cerrada. Que también hay muchísima vivienda cerrada que tenemos que impulsarle a los que tengan que alquilarla para que puedan sacarla al alquiler, porque hay muchísima. Entonces, todo esto suma que tanto inquilinos como los grandes tenedores, todo tienen que ver su garantía jurídica para que pueda impulsarse, porque yo creo que es una problemática a gran nivel y que hay muchos actores y que tenemos que ser capaces de que cada uno se sienta cómodo, con seguridad, para poder impulsarlo y que todos tengamos porque es que yo veo que es la premisa fundamental para que haya un desarrollo económico, que la gente pueda construir su proyecto de vida, porque tú puedes subimos el salario mínimo para que tengan una mayor capacidad adquisitiva. Pero claro, una persona en Madrid, por ejemplo, que tenga que... Bueno, pues desde el gobierno se le da el bono de transporte gratuito, es fundamental para que puedan moverse, para que... Bueno, pues todo eso suma, y si ya en el alquiler pues tienes un bono de alquiler, bueno, pues poco a poco puedes desarrollarte, ¿no? Puedes desarrollar tu proyecto de vida en donde quieras, porque también tenemos que tener claro que no solo existen las grandes ciudades, sino que también existe el medio rural y que cada uno elija donde quiera vivir, ¿no? Y que tenga igualdad de oportunidades. En cuanto a algunas medidas que también se impulsaron desde la ley de vivienda, ¿no?
el decreto de suspensión de desahucios, que Sí. también, ¿no? Para proteger, obligación a grandes tenedores de vivienda a aceptar moratorias y limitar el precio, ¿no? En zonas tensionadas. Desde el punto de vista, como nos has explicado, entendemos la parte Ujú. de, ¿no? de proteger a esos inquilinos. ¿Crees que, o cómo se maneja esas percepciones que sí que existen, ¿no? Desde otra parte, de la parte de los tenedores, ¿no? De Mm. vivienda por alguna parte, de ese que se está minando la seguridad jurídica, ¿no? Hay algunos que están diciendo eso. ¿Cómo crees que se puede gestionar eso y crees que se está minando la seguridad jurídica? Yo creo que hay bastante desinformación al respecto, porque si analizamos precisamente lo que queremos es que haya garantía jurídica para unos y para otros. Y hay algunas comunidades que hacen bien los deberes y esas comunidades pues tienen como un instituto de vivienda que tú ahí depositas pues por ejemplo, las fianzas, las famosas fianzas, y solo tienes que depositar una fianza, que hay algunos sitios que te hacen, y eso es ilegal. Oye, pues quiero 3 fianzas pues para garantizar que hay tanta demanda Claro. que haya alguien que pueda pagar 3 fianzas y haya uno que no solamente pueda pagar una fianza porque tengas que devolverte la otra fianza que te ha dado otro piso. Bueno, pues eso está regulado en algunas comunidades, que es lo que tiene que ser, porque al final tienes que tener un árbitro, por así decirlo, que te garantice que tú vas a cobrar tu fianza cuando tú has hecho bien tus deberes, ¿no? Entonces, o que alguien no puede estar en un piso y no pagar, bueno, pues todo eso está regulado y que haya una garantía jurídica tiene que primar, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando para que eso sea claramente una garantía para tanto para unos como para otros, para alquileres como para los inquilinos. Y sobre todo, vuelvo a insistir, las comunidades autónomas tienen que tener claro que la responsabilidad es de todos, ¿no? No solamente del gobierno estatal, sino que de las comunidades autónomas tienen esas competencias en vivienda que son tan fundamentales, ¿eh? Bueno, hemos hablado de la vivienda Mm. y vamos a cambiar de tema a otro de los temas que más interés causan, al menos entre los jóvenes, por lo que puedo ver, que es las pensiones. Mm. Actualmente representan un 30% del gasto de las administraciones públicas y hay un déficit de 50.000 millones de euros. A su vez también un pensionista cobra un 63% más de lo cotizado, actualizado por PIB e inflación. Y encima tenemos unos problemas demográficos a futuro que hacen cuestionarse, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo sin recortar las pensiones ni perjudicar a los jóvenes? Volvemos otra vez al punto inicial, las leyes. La ley. Nosotros, bueno, desde nuestro gobierno, desde el gobierno progresista, teníamos muy claro que había que dignificar las pensiones. No podía ser esa subida del 0,2%. Sí, que es Era, irrisorio. era irrisorio. Bueno, les costaba más al gobierno mandarle la cartita de la subida, que era un 0, Sí, sí. que lo que subía la pensión, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros hemos intentado que sean dignas y que se suban conforme al IPC. Eso por un lado. Luego, cuando nosotros llegamos al gobierno, había una hucha de las pensiones que había gestionado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía 70.000 millones de euros en esa hucha de las pensiones. ¿Qué pasó? La gestión de la crisis del año 2008, esa hucha se desapareció. Nosotros teníamos muy claro que, dado las crisis, bueno, esa crisis del año 2008 fue abordada por parte de Europa de una manera. Cuando llega la crisis que a nosotros nos acontece, que fue recientemente la crisis de la COVID, Sí. de la COVID, queríamos abordarla totalmente diferente. De hecho, los fondos europeos, los fondos estructurales, los 140.000 millones de euros que ha venido de desarrollo, que fue liderado por Pedro Sánchez porque quería otra manera de poder gobernar en Europa y que Europa contase, ¿no? Para que nosotros entendiésemos el valor que tiene en nuestro continente Europa. Eso, ¿qué ha supuesto? Pues para nosotros una inyección económica, que las empresas ahora
lo que se está viendo es que hace falta mano de obra y que hace falta, que luego imagino que será la otra gran problemática, que es la inmigración. Pero, ¿qué hacemos con las pensiones? Subirlas. Y encima tenemos la hucha de las pensiones, estamos incrementándola. ¿Qué garantizas con eso? Que tengas pues esas palabras a los jóvenes, ¿no? Que no se va a abandonar a los jóvenes, que no se va a subir la edad de jubilación, no se va a incrementar, no es que no se suba, sino que no se va a incrementar, porque ¿qué tenemos que hacer? Una buena política ahora para que haya gente trabajando, porque esa solidaridad es lo que nos permitirá que luego en un futuro todos nosotros, cuando nos tengamos que jubilar, tengamos garantizadas las pensiones. Esa garantía pasa porque ahora tengamos unas mucha gente trabajando. De hecho, ahora hay 22.000, no me quiero equivocar, no quiero decir mal las cifras, pero 22 millones de personas cotizando. Esa es la cifra, porque puedes poner el foco en el paro, puedes poner el foco en otra serie de cuestiones. La cifra de 22 millones de personas cotizando, eso es la garantía de nuestras pensiones del futuro, de las de todos, ¿no? Y ahí es donde queremos también blindarlas por ley. Nosotros en el programa electoral, que ya es, hay que blindarlas por ley para que se garantice que esa subida de pensiones, independientemente haya un gobierno u otro, sea conforme a la coste de la vida, ¿no? Creo que es lo justo, creemos que es lo justo para que pues nuestros mayores que han estado trabajando toda la vida pues tengan una garantía. Que vuelvo a lo mismo también, lo que decía antes, no solo son las pensiones, es una sanidad digna, es que porque cuando hubo otros gobiernos empezaron a hablar del coste, pagaban un poquito un copago sanitario, bueno, pues eso, no. Tenemos que tener claro que cuando una persona se jubila y ha dado tanto de su vida productiva por nuestro país, pues que su país, ¿no? le devuelva esa jubilación y es con dignidad, vamos. Vamos a pasar al próximo tema, que ya lo has tocado un poquito, la inmigración y la seguridad. Sí. Bueno, básicamente se han ido conociendo algunos estudios, ¿no? En otros países europeos, aquí en España aún no, en Dinamarca, Holanda y Suecia, por sus agencias, ¿no? Sus respectivas agencias estadísticas nacionales, en el que indican que durante todo el periodo de vida de la inmigración, de su inmigración, ¿no? Dependiendo del mix que tengan, normalmente tanto la primera generación como las subsecuentes suelen contribuir negativamente a la seguridad social. Además, también hemos conocido, bueno, pues que ciertas nacionalidades en España tienen una tasa de empleo del 37%, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar bien el equilibrio entre inmigración, seguridad ciudadana y también ese impacto económico? Buena pregunta. Ese es el quid de la cuestión. Yo creo, y hablo desde el punto de vista de opinión personal, que sea nuestro desarrollo como país, nuestro impulso, el poder conjugar, yo fíjate, sacaría de esa ecuación la seguridad ciudadana, porque al final eso es una cuestión que ha metido en la ecuación la ultraderecha, ¿no? Y eso que decíamos al principio, ¿no? Esos grandes titulares que se generan hoy en día por parte de la ultraderecha, pero no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Y yo sí que de ahí quitaría, porque la seguridad ciudadana, si tú te miras las cifras de España, es que tienes un impacto de un 0,0000001%, me voy al 2%, pero 0,000, que el otro día teníamos una iniciativa y me dijo el parlamentario que lleva dice, pero si es que no sé ni leer esa cifra, o sea, 0,00000. Claro, tienes un caso y lo magnificas y parece que sea un porcentaje enorme. No. Yo ahí quitaría la seguridad ciudadana, lo quito de la ecuación y me centro en inmigración y desarrollo. Y ya no solo económico, desarrollo, ¿no? Vital, porque yo siempre creo que la inmigración, pues no lo haces porque quieres. Es que hay unas problemáticas, unas guerras,
es que es humanidad. Es que cuando salen de su país, a nadie nos gusta irnos de nuestro país. Sales por algo, ¿no? Y cuando ves las edades que vienen y que tienen que separarse familias, hombre, creo que hay una problemática mayor y que tenemos que ser nosotros tuvimos en los años 60, nuestros antepasados tuvieron que emigrar a muchos a Alemania o a Sudamérica y se desarrollaron un proyecto de vida, y creo que nosotros tenemos que ser solidarios y siempre hemos sido un país de acogida. Yo creo que por ahí tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, recientemente, después de muchos problemas y, bueno, problemas no, lo que es la política, ¿no? Diálogo, consenso, y en un buen punto que estamos, que bueno, pues que las opiniones públicas y las opiniones mundiales afectan a cada partido en la medida de lo posible en sus votantes o en sus perspectivas electorales, y esas perspectivas electorales hay en muchos partidos que van aparejadas pues su modo de actuar y sus votos, por así decirlo, pues eso es lo que está un poco minando en que haya más desarrollo, más rapidez, ¿no? En algunas cuestiones. Por ejemplo, y voy al quid de la cuestión, esta semana se ha llegado a un acuerdo en la reforma del artículo 35 y ahí garantizar con un real decreto, porque que determinados, pues bueno, que haya acogida por todas las comunidades autónomas, que sea un proyecto de todos, no saturar tanto Canarias o sitios que llegan mucha acogida y que no pueden. Es que no pueden, entonces necesitamos pues dividirlo y que todas las comunidades autónomas aporten y que tengan ese tipo de acogida. Y ahí voy con el impacto económico. Cuando tú tienes de acogida una determinados pues inmigrantes o determinadas personas, vamos a decirles, pues puedes formar. Y si tú necesitas una serie de mano de obra o de proyecto vital de personas, puedes ser atractivo para que se puedan desarrollar. Yo creo que es una labor de todos el que podamos acoger y que puedan desarrollarse y que puedan pues buscar un proyecto de vida, ¿no? Diferente, y que seamos un país que podamos garantizarles, decir, mira, tú puedes aquí aprender un oficio, puedes tener pues una educación, y ahí también entran las formaciones profesionales. Nuestra labor en el gobierno durante estos años ha sido una nueva ley también de formación profesional que garantizara que no fuera denostada, porque la formación profesional es que necesitamos oficio, necesitamos adaptar, por así decirlo, nuestro hoy por hoy, la forma de vida que tenemos, adaptarla a la gente para que pueda desarrollar proyectos de vida, y que a lo mejor en un determinado municipio pues necesitamos gente que sepa pues tener un comercio 100%, no sé, que pueda desarrollar un comercio, pues igual tienes que tener una formación en comercio internacional, por así decirlo, o comercio local. Bueno, pues toda esa serie de permeabilidades tenemos que favorecer para que se puedan desarrollar, y que ahí la inmigración nos considere atractivos. Ya no que nosotros tengamos... Es que los necesitamos, es que nos necesitamos los unos a los otros, y yo ahí ya no veo inmigración, sino que veo personas. ¿Qué modelo de, bueno, personas, ¿no? Es que por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué modelo de inmigración tiene, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? Pero por resumirlo, ¿qué modelo de inmigración tiene el Partido Socialista para España? También, ¿no? Cogiendo tus palabras sobre la modificación del artículo 35, ¿no? En el reparto, ¿qué criterios se han seguido en ese reparto de comunidades autónomas? Ya que me imagino que podrá responder, ¿no?, la pregunta de qué modelo se tiene. Sí, el modelo es regularlos, legalizarlo y sobre todo compartir, ¿no? Que todas las comunidades autónomas tengan la posibilidad de tener acogidas
Y el modelo pues son criterios según la población, según hay determinados criterios, edades, demografía, bueno, pues según el tipo de cada comunidad. Sí que es cierto, y es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Las comunidades autónomas se tienen que implicar, porque hay... Y luego está el modelo también de acogida. Cada comunidad autónoma, pues luego existen cada gestión de esa acogida, porque luego tienes pues colaboración privada también, que solidaria, porque hay algunas asociaciones que se dedican también a, pues, a implicar, a ayudar pues, a aprender el idioma, a ayudar a hacerles pues educación, darle ese tipo de cuestiones que son tan necesarias para poder desarrollarse y que se integren, ¿no? Esa integración que necesitamos todos para que puedan desarrollarse. Yo recuerdo en el año 98 que cuando llegaba previa a la crisis del año 2000, que yo estaba estudiando, y me acuerdo que nos decía un profesor, es que necesitamos un montón de personas porque si no, no vamos a tener pensiones, no vamos a poder desarrollarnos como país. Es que no tenemos, y claro, efectivamente, tuvimos una crisis económica enorme. Bueno, pues ahora que podemos tener esa posibilidad de que tenemos, lamentablemente, hay mucha gente, ¿no? que quiere venir a nuestro país, pues vamos a darles una posibilidad de una vida, ¿no? Una vida mejor. Yo ahí creo que esa es el tema. Se entiende perfecto. Estamos viendo en los últimos meses un cambio a nivel internacional con la llegada de Donald Trump, que, bueno, una de las medidas que ha anunciado es su retirada de financiación a la OTAN. Y me gustaría preguntarte cuál es la postura del PSOE sobre la creación de un ejército europeo. Pues bueno, esa es la pregunta ahora del millón, ¿no? Estamos ahora también en la actualidad. De hecho, la semana que viene el presidente a contar el Consejo Europeo y ahí el incremento del gasto. Pero yo sí que el ejército europeo, bueno, empezó por la OTAN y Donald Trump. El 2% de gasto del presupuesto, de nuestros presupuestos en la OTAN, eso viene de hace muchos años. Tengo que decir, hago un inciso personal, cuando yo llegué en el año 2016 al Parlamento, al Senado, hay una parte que es la Asamblea Parlamentaria de OTAN, ¿vale? Parlamentarios, pero bueno, que somos complementarios y hacemos iniciativas para la OTAN, por así decirlo, para los Estados miembros de la OTAN. Y formo parte de la Asamblea Parlamentaria de OTAN desde el año 2016. Siempre he estado siguiendo, para mí mi tema es la seguridad y la defensa, ¿no? Y que eso vaya por delante, ¿no? Porque el tema de OTAN lo tengo muy trillado, por así decirlo. OTAN, cuando nosotros llegamos ahí en el año 2016, yo, por ejemplo, personalmente veo el 2% de OTAN. Yo lo veía inviable, porque en ese momento, cuando llegamos en el año 2010, o cuando yo llego, al año 2016, el gobierno era de Mariano Rajoy. Y claro, cuando me acuerdo los presupuestos, yo tuve que intervenir en los presupuestos de defensa en el Senado. El presupuesto de defensa era 0,9%. Claro, tú llegabas a la OTAN y te decían 2%. No sé cómo vamos a ir, pero bueno, claro. Luego veías y ese 0,9 se incrementó. Nosotros entramos en el gobierno en el año 2018. Bueno, 1,3. Entonces incrementamos un poquito porque, bueno, subimos sueldos, incremento de la tropa marinería, bueno, cuestiones, se sube al 1,3. ¿Qué nos decían en OTAN? Que teníamos que seguir incrementándolo. Pasa que, claro, nosotros, si hay algo que no vemos, es que hay unas misiones en el exterior que España participa en todas. Y eso no se computa en el gasto OTAN. Entonces, claro, nosotros, una cosa por otra, sí que OTAN conoce que nosotros participamos en todas las misiones en el exterior y eso genera una serie también de inversión, ¿no? Que
quiero decir, que nuestro país, que quede aquí bien claro que para OTAN es un país importante, que no, porque nos piden esas misiones en el exterior, porque tenemos, pues por poneros un ejemplo, la UME, por ejemplo, ¿no? Es que es la élite, para el exterior es una élite, construir puentes, hospitales, porque pensamos muchas veces en las guerras, Sí. en los tanques, ¿no? Solo nos va a los tanques. No solo los tanques. Campos de batalla, es más Exacto. la Reconstrucción reconstrucción. del país. Es reconstruir, es sanitariamente, es tantas cosas. Que ahí, pues nuestro país sí que tiene mucho implicación. Y claro, y sigues incrementando el gasto en defensa. Pero claro, llega un punto, ahora con Donald Trump, que dice, bueno, pues nos vamos de la OTAN. Bueno, pues yo lo que veo una problemática, veo una oportunidad. Y esa oportunidad es Europa. Tenemos que tener claro, os he dicho, yo creo que he apuntado antes que Europa es importante, lo hemos visto en los fondos europeos, pero ya no económicamente. Pensemos en la pandemia. La COVID, si no hubiera sido por Europa, por juntarnos todos y decir, oye, vamos a hacer una vacuna lo más rápido posible, ¿no? Buscar esas sinergias entre países en momentos puntuales que son tan duros, yo creo que ha sido lo que nos ha sacado adelante y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y hoy por hoy es lo mismo. La palabra rearme, como dice el presidente Sánchez, y no le gusta, y tiene razón, yo creo que no tenemos que hablar de un incremento, un rearme en defensa. No. Lo que tenemos que hablar es que buscar la paz. ¿Buscar la paz qué es? Pues nosotros ser fuertes y decir, no, mira, nosotros tenemos unas capacidades. Hablamos no solo de capacidades en defensa, sino que hablamos también en poder hacer frente a unas cuestiones. Imaginar, hemos tenido danas. Tenemos un cambio climático que hoy por hoy, de repente, nos anegan carreteras. Y tienes a la UME que te reconstruye eso en cuestión de que hemos visto en Valencia. Que quiero decir que hoy por hoy la defensa no es solo tirar tiros, no. Tenemos que armarnos, y eso sí, en ciberseguridad, en tecnología, en ser punteros, en no depender de que venga aquí unos tecnócratas y unos tecnooligarcas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque has hablado de Trump, pero Trump yo lo que veo que se reúne al lado de Elon Musk. Bueno, pues vamos a ser fuertes nosotros en todos estos temas, ¿no? Y creo que ahí necesitamos que todos los países seamos, igual que decía antes, las comunidades autónomas, pues creo que en Europa los países, y creo que ahí hay muchas más mimbres, excepto contadas cuestiones como Hungría o como... Pero creo que sí que somos muy conscientes de que tenemos que hacer frente y tener ejército europeo, sí, por supuesto, pero un ejército europeo a lo mejor no tiene que ser que vayamos todos con el mismo uniforme, no, sino que de repente tengas, pues oye, no sé qué tropa de España, de Francia, que estén coordinación, planificación, y ahí tenemos que ser, vamos, yo apuesto porque Europa sea consciente de que necesitamos una Europa fuerte. Otro de los cambios que hemos visto a nivel de política internacional es la postura de España frente al Sáhara Occidental y Marruecos. Me gustaría preguntarte a qué se debe este viraje de postura. Bueno, más que viraje de postura, es la política exterior del gobierno y en este caso, os digo, la política exterior que por vez primera, yo creo, y no me atrevo, y con esto creo que no estoy columpiándome, por vez primera en la historia cuenta la política exterior. Y Pedro Sánchez es un líder. Yo cuando os digo que voy a la OTAN, muchas veces dice, jo, qué envidia, ¿no? Porque a nuestro presidente y a España en lo internacional se le reconoce porque aporta y porque lidera cuestiones. Y aquí luego cuando llegas a las sesiones de control, la política exterior, no, es que la política exterior de nuestro gobierno es importante. Marruecos, y no quiero esquivar la pregunta. Es importante tener ese multilateralismo. Hablamos
de cuestiones que nos afectan en comercio, en energía, efectivamente el Sáhara. El Sáhara tampoco, lo que estamos haciendo es, no puedes nacionalizar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que poner los mimbres para que hubo un consenso en el año 2016 en el que, oye, ahí se decía, bueno, pues vamos a buscarle la garantía jurídica de que puedan ser españoles y sí, no rehuimos el debate, ¿eh? Ujú. No puede ser de hoy para mañana, pero en 2 años se puede generar esa nacionalización. Sí que es cierto que ahora les cuesta 10. Entonces, no, pues vamos a reducir las cargas burocráticas para que en 2 años puedan nacionalizarse, pero tiene que ser ordenado porque, claro, hoy por hoy dices, todos no son españoles en el Sáhara. Hay gente de Argentina, hay gente... Bueno, pues vamos a esas premisas. Y bueno, y hay una cuestión diplomática también, que tanto el Sáhara como Marruecos, como Argelia, como... Bueno, pues ese trabajo diplomático se hace y se hace bien. Encajarlo en el mundo actual es complejo, es muy complejo. Yo ahí creo que por parte del gobierno español lo que se está haciendo es que, pues, reforzar ese tipo de diplomacias, intentar que ese multilateralismo, pues, podamos hacerlo tanto en Marruecos, Sáhara, Argelia, como en China, Estados Unidos y Europa. Vamos, que nosotros, y Rusia, es que tienes que tener esa diplomacia activada y creo que hay grandes diplomáticos y sobre todo también el ministro de Asuntos Exteriores, José Álvarez, en ese aspecto sabe que es necesario, ¿no? Y España tiene muchos acuerdos comerciales, muchos acuerdos que hay que respetar y impulsar también, ¿no? Existen críticas recientes a la calidad del sistema democrático, especialmente pues desinformación, ¿no? y cosas que pueden afectar a la calidad democrática de un país. Y me gustaría preguntarte qué peligros se enfrenta el actual sistema. La desinformación yo creo que es el gran peligro del siglo XXI, ¿no? Ujú. Porque ahí a veces yo creo que en unas elecciones, por ejemplo, hoy por hoy ya puedes tener cualquier programa electoral, puedes ofrecer todas las cuestiones que incluso que hayan sido... Es que no hay escucha, porque hay mucha desinformación. Hoy por hoy tenemos todos un móvil, el WhatsApp, te llega un WhatsApp, me han dicho, oye, que el WhatsApp lo dice. Digo, sí, pero que el WhatsApp tienes que contrastar esa información y eso ya cuesta más, ¿no? Ya no, el leer una noticia tan es más complejo, ¿no? Entonces esa desinformación tenemos que tener claro que viene, ¿no? Y que cómo afrontarla. Por ejemplo, ahora en el Congreso de los Diputados Ujú. acabamos de registrar un acuerdo de multitud de grupos por el tema de los pseudomedios. ¿Qué llamamos pseudomedios? Aquellos periodistas que se consideran periodistas, pero que al final no tienen un periodismo Objetivo. exacto, no objetivo, sino que a lo mejor Difamado. ni tienen una página web que, con todos mis respetos, pero no pueden considerarse del mismo periodismo y que pueden decir lo que quieran y estar mintiendo cada minuto. Luego les exiges que contrasten y exiges que eso no es real y no hay manera de que tengan, y tienes que denunciar y esas denuncias cuestan mucho tiempo. Ujú. Bueno, pues que haya un poco de regulación, porque eso ¿En qué consiste más o menos este acuerdo? el acuerdo Que se ha aprobado. desaprobado por múltiples partidos políticos, excepto PP y Vox, no han querido formar parte de la reglamentación del Congreso. En el Congreso, y creo que no me equivocaré, había acreditados más de, no sé, una barbaridad, no sé cuantísimos medios, pero una barbaridad, no sé si más de 2000 o... Claro, hay medios que no son Medios. medios de comunicación, sino que son páginas web que pueden, oye, que se informan y si informan bien no pasa nada, ¿no? Pero claro, que haya un continuo
difamaciones de informaciones y desinformaciones al respecto, pues no. Entonces va a haber sanciones ya reguladas en el Congreso y que no puedas entrar o que no puedas acceder o que no... cuestiones. Entonces vamos a ver si se aprueba, que todavía está ahí en la recámara, se acaba de registrar ahora. Yo creo que el viernes, o sea que está recién estrenado, que es complejo, porque entramos en un punto de que pueden decir... Claro, la libertad de prensa... Claro. Pero ha sido consensuado con medios de comunicación. Va a haber un consejo también. En ese acuerdo creo que hay un consejo en el que pueden participar pues la prensa, los parlamentarios, bueno, determinado consejo para que se regule, para que no sea una cuestión de unos u de otros, ¿no? Sino de todos. Y ahí estamos trabajando porque es una cuestión muy, muy compleja. De hecho, en la desinformación actual sí que hay medios de verificación. Pero claro, esos medios de verificación, luego cuando en Twitter, por ejemplo, que podías poner las notas, claro, ahora Elon Musk está haciendo, Elon Musk o el dueño de Twitter o incluso en Facebook se han quitado muchas cuestiones de esas notas, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos como un poco al albur de que haya, yo sí que creo que tenemos que tener muy claro y la educación en la crítica y la educación en saberte informar, pero como hay tanta información, esa información pues a veces genera mucha desinformación, ¿no? Entonces sí que creo que es una labor de muchos, ¿no? Y de que tenemos que ser conscientes que creo que va a ser la problemática que tenemos que abordar ya, ¿no? Porque, y más la política, porque te señalan y te dicen, oye, ¿qué has hecho esto? Pero ¿has visto el contexto? No. Claro, entonces te cuesta mucho mandar un mensaje claro. Sí, ya mandar un mensaje claro, incluso cuando a ti te vienen y te acusan, oye, ¿qué has votado esto? No, que no, que esto no es lo que hemos votado, que hemos votado esto. Cuando tú ya tienes que explicar algo muchas veces, hay algo que falla, ¿no? Y claro, es muy sencillo lanzar un titular por parte de un pseudomedio y que eso vaya corriendo, que hayan hecho un pantallazo y que se vaya corriendo WhatsApp. He leído eso, claro, pero no has leído lo de debajo. Es muy fácil sesgar, ¿no? Y coger o manipular un audio o manipular un no sé qué para poder... Bueno, pues todo eso tiene que estar regulado, ¿no? Se habla un poco de la protección frente a los ciudadanos de los medios. Sí. Y yo también pienso que a veces también hay que promover un criterio para que la gente pueda saber decidir, oye, tengo que profundizar más de ciertos temas, ¿no? Tengo que tener un criterio más objetivo. Sí. Y uno de los problemas, creo, ¿no?, que me gustaría preguntarte es, ¿crees que puede existir democracia sin una población crítica o bien educada, que tenga un criterio? Porque si no, al final pueden ser fácilmente manipulables. No, efectivamente tiene que haber una población crítica y así es como funcionan las democracias. Precisamente por eso que estás diciendo, hay muchos sectores, y bueno, ahora estamos viendo el populismo, ¿no? El trumpismo, ¿de qué se rodea? De intentar menoscabar esa democracia. ¿Esa democracia cómo se menoscaba? Pues quitando el sector crítico, quitando esa información, que la gente pueda estar informada y que pueda decidir un medio u otro medio. Claro, lamentablemente volvemos a esas manipulaciones programáticas y de épocas negras, ¿no?, de nuestra humanidad. Y eso es peligroso. Otra de las críticas que se hacen también a la calidad democrática, en este caso de nuestro país, es el sistema de listas cerradas. ¿Crees que el sistema de listas cerradas limita la calidad del debate político o que no afecta? El sistema de listas cerradas, yo creo que la problemática viene por parte de los partidos políticos. Porque claro, y con total honestidad os digo, en mi partido político, que yo es lo que conozco, claro, efectivamente tenemos unas listas cerradas, pero para acceder a esas listas tienes unas primarias que das
voz a unos militantes que se comprometen y luego tú tienes esas listas cerradas, pero yo sí que creo en la democracia representativa. Yo sí he formado parte de una lista cerrada, pero yo sé que respondo ante mi provincia. Claro. No respondo ante Begoña Nassarre. No. Yo no soy, en este caso, yo soy diputada por Huesca, no soy Begoña Nassarre. ¿Sabes? Tenemos que entender que yo creo que también eso es educación, ¿no? De democracia representativa, no la democracia directa, porque en otros países estamos viendo que tú eliges a una persona, sí, pero esa persona a veces obedece a sus intereses. Yo creo que es mucho mejor un sistema de partidos, o por lo menos mi partido, a veces esas primarias nos cuesta mucha educación del militante, ¿no? A cada uno de nosotros, y yo me pongo la primera, que tengas que, por encima está, en mi caso, ¿no? Dices, bueno, pues tienes uno u otro, no, por encima está el PSOE. ¿Y quién me ofrece uno u otro más? Bueno, pues eso es lo que tenemos que llegar a consensuar, que tengamos claro cuáles son nuestras políticas. Y luego ahí, las personas, bueno, es lo de menos. Yo eso lo he tenido siempre claro, ¿no? Que al final lo que queremos es que un proyecto avance, ¿no? Existe un debate interno, ¿no? En el Congreso, con tus otros colegas, ¿no? Parlamentarios, o sobre esa democracia directa, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, el sistema político en Inglaterra, ¿no? Tú tienes circunscripciones, como puede ser Huesca, ¿no? Y la gente se presenta por partidos, sí, pero tú eliges a la persona, ¿no? No eliges al partido en sí. Y esa persona tiene como un link, un enlace mucho más directo, ¿no? Con el votante, que, bueno, en tu caso sí que sigue estándolo, ¿no? Porque sigue siendo alcaldesa de Algolia. Pero tú imagínate a un diputado que se presenta por no sé de dónde y que no ha visitado no sé dónde, ¿no? Tampoco. ¿No crees que ese sistema de democracia directa, ¿no? Que se elige a la persona concreta, aunque tú representes a un partido político, ¿existe un debate interno? ¿Crees que podría llegar a ser en España o crees que no? Nosotros, yo te puedo decir que nosotros sí que muchas veces lo hemos debatido en diferentes cuestiones, porque igual que Inglaterra, por ejemplo, Francia, que tienes que ser alcalde para poder estar... Bueno, pues hay mucha gente, y al revés, hay mucha gente que es contraria, porque dice, oye, que lleváis mucha carga de trabajo. Y es cierto, hay veces que sí que es cierto que hay de mi pueblo, porque yo tengo un municipio pequeño, pero un alcalde de un municipio grande, pues quizás... pero bueno, hay que darle... Claro, si tienes una cosa, no tienes la otra, ¿no? Bueno, hay que buscar esos equilibrios y yo creo que adaptándolos precisamente a nuestra realidad como país, ¿no? Porque también existen circunscripciones más pequeñas en nuestro país, que somos, por ejemplo, tres diputados para toda la circunscripción de Huesca. En cambio, pues tienes otras circunscripciones que tienes más diputados, porque tienes mayor número de población. A mí particularmente me gusta el Senado, por eso, porque todas las provincias tienen 4 senadores. Eso te garantiza un equilibrio que es curioso también, ¿no? Y yo creo que ahí sí que deberíamos, claro, estos debates que me encantan, sí, por ejemplo, y me gustaría, Senado, ¿no? claro, que eliges, puedes elegirte a ti, sí, ¿no? Cuando te presentaste, puedes elegir a otro y a otro. efectivamente. O sea, te da muchas más opciones y llega a una calidad representativa, creo que mucho mejor. Sí. Ahí puedes tener... Claro. El problema del Senado o sea, tenemos un sistema bicameral en España muy interesante, que creo que sí que es cierto que deberíamos abordar para reformar. Pasa que, claro, ahí entramos en el otro debate de los partidos políticos que buscan su forma, su perspectiva electoral, vamos. ¿Qué más dejado? Las mayorías hoy por hoy yo creo que no van a volver, entonces hay partidos políticos y por parte de las derechas creo que aún tienen esas ensoñaciones de mayorías absolutas que no se van a dar, yo creo, vamos, y aquí estoy hablando sin... Una estimación. Pero me da la sensación de que es mucho más productivo incluso para nuestro país, para poner de manifiesto todas las realidades, que creo que cuantos más partidos políticos, más consensos, más diálogos se llegan, creo que mejor se construye una ley, ¿no?
Bueno, pues esas reformas que serían necesarias, yo creo, para nosotros, que en el Senado, por ejemplo, que se hablase de las políticas territoriales en el Senado y dejar el Congreso en las leyes más. Bueno, pues todas estas cuestiones, o por ejemplo, hoy ponemos de manifiesto que en el Congreso hay una problemática con los pseudomedios, pues se llega a un acuerdo, todos los partidos políticos, pues hay dos, excepto dos que a lo mejor tienen intereses, no lo sé, seguramente, por eso no quieren, ¿no? Pero creo que es mucho más, que al final esa es la democracia, ¿no? Que tengas tantos partidos políticos que lleven a cabo y a mí, os tengo que decir, cuando hemos tenido que negociar leyes y leyes difíciles, el que haya un partido político que a veces te aporta diferentes cuestiones que dices, oye, pues No lo había considerado. pues no lo habíamos considerado y desde el punto de vista social es interesante. Tiene que haber ese feedback. Y luego hay una cuestión que no hemos tocado en el tema de los partidos políticos, en la democracia directa y no directa, y a la hora de que me decíais de ser alcalde o no ser alcalde, o tener el conocer más a una persona o menos, hay un punto muy importante que es la financiación de los partidos políticos. Tú tienes una asignación y hay veces que esas asignaciones, por ejemplo, estamos viendo que a Vox se le ha acusado ahora, claro, es que el que tengas una caja B, como al Partido Popular, que se le acusó directamente, y bueno, no me estoy inventando, que hay una sentencia firme que dice que Génova 13 está pagada con caja o con plan B o con caja B, ¿no? Y de hecho, por eso hay una moción de censura por esa sentencia, que no nos olvidemos, porque a veces luego ya se olvidan las cosas. Esa financiación en el que todos vamos de la misma manera, si hay gente que va dopada, se desvirtúa. Entonces tienes que garantizar esos equilibrios. Por eso a veces pues dices, ¿cómo? Pero bueno, es que en los partidos políticos no hay mucha democracia, no, es que tú te tienes que ajustar a unas determinadas reglas de juego. Entonces ahí es más complejo. Por eso nosotros nos hemos dado ese sistema de primarias para que sea lo más democráticamente posible, ¿no? Dentro, incluso a costa de que a veces pues, el sistema de primarias genera esas divisiones internas que muchas veces la prensa lo utiliza. Yeah. Y que yo creo que al revés, debería de ser algo positivo el que podamos tener esas primarias, ¿no? Vale, vamos a pasar un poquito al papel legislativo, ¿no? Que tanto tu grupo parlamentario como tú, ¿no? has tenido durante estos años, y después tocaremos un poquito el tema sobre una posible o tu opinión sobre una sobreregulación, ¿no? en España. Primeramente, ¿cómo valoras la actividad legislativa de los últimos 7 años del gobierno del Partido Socialista en un contexto, como bien hemos hablado, de minoría parlamentaria? Pues ha sido una actividad legislativa, os lo puedo decir, que muy, 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 muy activa. Y me explico. Yo cuando veo en los medios de comunicación el parlamento inútil o parlamento que no legisla, yo digo, no habrán visto. Claro, una ley tiene su complejidad. Lo primero, tienes un anteproyecto de ley donde pueden participar la sociedad civil, los actores principales. Tú tienes una puesta ahí para que puedan aportar. Después viene al Parlamento. Y ahí también se trabaja. Después se abre el periodo de enmiendas. Cuando se abre el periodo de enmiendas, también cada grupo parlamentario, imaginaos si hay 14 grupos parlamentarios, pues cada uno tiene sus reuniones con cada sector y puedes tener infinidad de reuniones con cada sector. A partir de ahí se aparece el periodo de enmiendas. Después se aprueban las enmiendas, no se aprueban, se va al Senado. Eso estamos hablando de unos 4 meses, 5 meses. Pero yo creo que es lo lógico. No puedes hacer leyes como rosquillas y no. Tiene que participar mucha gente, porque son leyes que luego tienes que tener unas garantías, que hay que aplicarlas y que hay que bajarlas a la tierra. Entonces, yo creo que se trabaja bien. ¿Qué ha pasado? Que con la época del COVID, pues con los fondos europeos, te dicen Europa, sí, ustedes tienen 140.000 millones de euros que van a invertir en España, pero eso implica una serie de reformas estructurales y esas reformas implican reformas legislativas. ¿Por qué? Y me explico. Ley de audiovisual.
Bueno, pues hay que reformar esa ley para que todos aquellos sectores puedan acogerse y esos fondos europeos Pueden llegar. vayan implicados con ese desarrollo. Telecomunicaciones, una nueva ley de telecomunicaciones. Si vamos a estar en el siglo XXI, necesitamos adaptar nuestro país a un 5G, pues hay que adaptar ese país a un 5G. Y eso implica una reforma legislativa para que puedas implicarte ese dinero, ¿no? Cambio climático. Pues es necesario que haya una ley nueva de cambio climático porque estamos viendo cómo nos está implicando las consecuencias. Bueno, pues todo eso, claro que hay que adaptarlo y hay que escuchar a muchísima gente y tenemos un parlamento fragmentado, efectivamente. Pero yo soy muy, en este aspecto, igual que os he dicho de Trump, yo veo cuando hay una problemática tan gorda, ¿no? Que dices, Trump, que dice una serie de cuestiones tan que dices, bueno, no puede ser, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos diga esto. O que tengas una guerra en Ucrania y un Putin que está diciendo esas barbaridades de invadir un estado que no es tuyo. Estás rompiendo reglas del juego. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos muchos partidos políticos que cada cual tiene su representatividad y creo que hay que escuchar a todos. Y eso también es enriquecernos y eso es una oportunidad, ¿no? Aunque ahí yo veo que se está... De hecho, tenemos 26 leyes en esta legislatura ya aprobadas en el BOE. La última, os puedo decir, la ley de desperdicio alimentario, por ejemplo, que antes era impensable en España llevarte un tupper del restaurante cuando acá. Bueno, pues eso se va. Pues son cuestiones que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Muy bien, eso ahí no tenía ni idea. ¿Cómo, ya lo has dicho un poquito, pero ¿cómo describirías el proceso? Tienes esta posición en dirección del grupo parlamentario, entonces queremos entender un poquito mejor qué rol se cumple, ¿no? Desde una dirección del grupo parlamentario. Entonces, ¿cómo describías el proceso de debate interno en el Partido Socialista sobre qué leyes impulsar en el Congreso? Porque me imagino que habrá distintas facciones, no facciones como de guerra interna, pero facciones de, oye, yo quiero impulsar antes esta ley que esta, o esta y esta. Y tu rol, creo entender, que consiste, ¿no? en agregar todas esas visiones e intentar impulsar pues la ley más que mejor venga, ¿no? Ahora o que más relevante sea. Aunque un poquito así. Por parte, bueno, empezamos. Sí. Formo parte ahora de la dirección de grupo y eso implica una organización del grupo interno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos dividimos, somos 6 miembros de la dirección, bueno, 7, y nos coordinamos las diferentes áreas para coordinarlas, porque nosotros cada área tiene un portavoz en el grupo, entonces, bueno, pues forman parte de comisiones, quienes están formando parte de esas comisiones, bueno, toda esa organización interna. Por parte de las leyes, aquí en este caso nosotros, por parte de nuestro grupo, otros grupos te dirían otras cuestiones diferentes, formamos parte del gobierno, tenemos el impulso del gobierno. Entonces, sí que es cierto que lo que hacemos es, el gobierno nos tiene pues la actualidad, por ejemplo, no la actualidad, sino que de repente sí que en nuestras áreas pues puede haber unas leyes que ya están a punto, pero sí que por parte del gobierno, pues si te llega un real decreto que, por ejemplo, tienes una dana que tienes que afrontar inmediatamente, pues la urgencia es lo que prima, ¿no? Y nosotros podemos tener en la recámara pues X leyes que están ya a punto de salir, pues sí que dices, oye, pues mira, esta ley está a punto, pero ahí sí que prima el gobierno el que nos dice, oye, que tenemos la dana o que tenemos que afrontar un acuerdo de inmigración, por ejemplo, que tienes que, bueno, pues eso sí que es cierto o que tienes unos determinados reales decretos de Hacienda que a lo mejor acaba el bono del alquiler y hay que volverlos a pasar, ¿no? Bueno, pues todo eso va en una coordinación perfecta para que
nos quedemos nadie sin ninguna cuestión, ¿no? Para que la gente entienda un poco el funcionamiento del Congreso, porque me imagino que hay un montón de comisiones, un montón de Sí, reuniones, como hemos dicho, sí. ¿qué proceso se sigue específicamente desde, bueno, una iniciativa de ley, ¿no? Un Mm. proyecto de ley, hasta que se sanciona, ¿no? En el Pleno del Congreso, la ley que es al final. Me Sí, imagino que hay unos meses que pasan ahí. ¿Qué sí. pasa ahí? Pues cuando llega una ley por parte de un anteproyecto de ley que llega del gobierno, ya se empieza a trabajar por parte de los portavoces. Luego tú tienes unos ponentes del grupo que llevan esa ley. Entonces, esos ponentes son los que gestionan esas reuniones, esas... Y luego sí que es cierto, y que antes te lo he comentado, que decíais el debate que se puede generar, efectivamente, nosotros siempre lo decimos, el Partido Socialista es el partido que más se parece a España. Porque yo, por ejemplo, puedo venir del medio rural, otras, otras personas vienen de ciudades urbanas, ¿no? Entonces ahí sí que podemos no confrontar, sino al revés. Decir, oye, pues mira, aquí es necesario, hablando de la vivienda, no es lo mismo vivir en un Madrid o vivir en un Barcelona que vivir en una Alcolea de Cinca. Que nuestro problema es la rehabilitación y el que los herederos no aparecen y hay sitios cerrados que no hay manera de, por esas cargas burocráticas que hay que gestionar y hay que ser más diligentes. Y bueno, pues todas estas cuestiones es muy importante el que tengamos esas reuniones entre nosotros para poder poner de manifiesto unas cuestiones u otras, ¿no? Y ahí, en cualquier tema, pues tienes siempre te aporta una serie de diferentes percepciones y puntos de vista que siempre enriquecen. Nosotros siempre previamente a la sesión tenemos una reunión de grupo parlamentario donde el ponente de la iniciativa pone, nos expone el tema, ¿no? Y las negociaciones con los determinados grupos para poder sacar adelante la iniciativa. Y entonces es muy enriquecedor porque al final pues formamos parte todos de todos los temas, ¿no? Y entonces se pone de manifiesto y es muy interesante. Muy bien. En cuanto a... Existe un viraje, ¿no? En la Unión Europea, con el informe Draghi, en la que, bueno, salió Ursula von der Leyen, ¿no? También intentando decir, bueno, hemos sobreregulado demasiado esta década, vamos a intentar, ¿sabes? Incrementar el dinamismo empresarial, incrementar la productividad en toda Europa, ¿no? ¿Consideras que la sobreregulación en España específicamente está lastrando la productividad, la inversión en capital? Hoy, por ejemplo, conocimos que la inversión extranjera directa cayó un 5% en 2024 y el dinamismo empresarial. ¿Y existe desde el Congreso, hay dos partes, ¿no? La pregunta, ¿existe desde en el Congreso un empuje desregulatorio desde ese informe? Pues un poco desregulatorio, en cierta manera, yo no lo veo, pero sí que lo que veo es que por parte de la digitalización sí que puede ser un punto muy importante para ese informe y para esa regulación, que podamos aprovechar esa digitalización para mejorar procesos y quitar, ¿no? Porque no es lo mismo tener un certificado digital que puedas acceder a varios puntos y que ya tengas un punto, que no tengas que ir a la ventanilla de no sé qué, hacer la firma y tal. Y yo creo que, no por parte nuestra, ¿no? Por parte de nuestro país, esa digitalización, esa reforma también de fondos europeos, que pueda venir tanto a la parte pública como a la privada, porque la cantidad de dinero, de fondos que se han dado a las pequeñas y medianas empresas para, precisamente, que se llamaban, ¿cómo se llamaba el plan de digitalización de las empresas, de las pymes? Que la verdad que tuvo una aceptación enorme, porque les garantizaba, pues eso, yo creo que ahí sí que ese punto va a suponer una desregulación muy grande que puede favorecer para tener mayor libertad y menos burocracia, ¿no? Que siempre nos lo estaban diciendo las empresas que tenían mucha carga burocrática, y yo creo que eso va a favorecer. Y luego también las comunidades autónomas, por ejemplo en la de Aragón, cuando nosotros impulsamos, cuando estábamos en gobierno, una ley precisamente para limitar para que la burocracia fuese menor, ¿no? Porque hay veces que
inconscientemente un ministerio te pide una cosa, otro ministerio te pide otra. Bueno, pues intentar que esa coordinación para quitar que te pidan 4 cosas diferentes que a lo mejor es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se está trabajando, yo creo, que con la parte de la digitalización, y puede suponer un impulso para nuestras empresas, porque estamos viendo que muchísimas empresas están queriendo venir a España, ya no solo por la posible digitalización, sino por nuestras capacidades energéticas, sociales, claro, energéticas, sociales, que también ha sido las capacidades energéticas. Tenemos que tener y agradecer mucho tanto a Pedro Sánchez como a Teresa Rivera, que hoy por hoy el tener a Teresa Rivera en la Comisión Europea de vicepresidenta de la Comisión de Ursula von der Leyen, no le damos a veces la importancia que tiene. O, por ejemplo, muy, muy, muy importante, nuestra vicepresidenta Nadia Calviño, que está al frente del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Que son cuestiones que obviamos y que son muy importantes para España. Bueno, por terminar, vamos a tratar un poco el tema de las estrategias electorales y cómo se está intentando llegar a las nuevas generaciones. En las últimas elecciones, creo que en torno al 25% de los jóvenes votaron al Partido Socialista frente al 37% de la gente de más avanzada edad. ¿Por qué crees que se debe esta diferencia en estos grupos de edad? Pues buena pregunta. Si lo supiéramos, no, es broma, es broma. Pero sí que es cierto que en las últimas elecciones, en la última campaña electoral, el presidente Sánchez estuvo, bueno, no sé si visteis la cantidad de medios que hizo, de diferentes... Fan podcast también. Se puede venir aquí si quiere. Están invitados. Pues sí, por diferentes... Y yo creo que esa es la manera, ¿no? Intentar llegar a todos los medios. Y claro, sí que por parte de los partidos políticos tenían unas determinadas formas de abordar una campaña electoral que han cambiado. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Permeabilizarnos de todos los medios diferentes, y sí que garantizando también que las personas mayores pues siguen informadas por donde siguen informadas, ¿no? Pues por la parte de la televisión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que estar en todos los aspectos diferentes. Y claro, el tema está en llegar a todos, ¿no? Es lo más complicado. Antes solo era la televisión y ahora... Sí. La información es poder, ¿no? Y ahora, pues, el poder intentar llegar a todos los medios, a todos los sectores, pues esa es la batalla de todo, ¿no? El reto. Sí. Al final, los votantes son como los clientes, ¿no? De un partido político. Al final, parece malo de decir clientes, pero bueno, yo así lo entiendo. Y los mensajes populares, no siempre tienen que ser los correctos. Lo hemos estado hablando. O sea, un mensaje popular puede ser un mensaje muy simple, pero no tiene por qué tener una base correcta, ¿no? Fundamental. Sí. ¿Consideras que la política es sinónimo de populismo si una gran parte de la población no está bien informada? Yo lo que considero, ahora escuchando con clientes, yo creo que nosotros tenemos que tener claro nuestras políticas. Y hay un eslogan que llevo oyendo mucho en mi partido, que es gobernar para la mayoría. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar las mejores políticas para la mayoría. Es cierto que a todo el mundo pues nunca vas a poder contentar, ¿no? Pero si tú dices, oye, yo quiero garantizar esta sanidad pública, por ponerte un ejemplo, pero es que esa sanidad pública, garantizarla, quiere decir que vas a llegar igual a alguien que esté en Madrid, en el barrio de Salamanca, como a alguien que esté en el pequeño municipio que solo vivan 3 personas. O que un colegio te puedas garantizar un colegio público en un barrio grande de Madrid o en un pequeño municipio de cualquier sitio de una montaña. Ojo que ese colegio tiene unos gastos energéticos, un profesor. Tienes que ser consciente que no es lo mismo
Como no es lo mismo tener un estanco o un comercio en Madrid que en Huesca y pagar lo mismo. Eso es lo que no puede ser. Tenemos que tener esa permeabilidad y poder gobernar para todos, pero que cada cual tenga las mismas oportunidades, ¿no? Y ese es el reto que tenemos que tener. Yo no veo el tener que hacer un programa electoral para la gente que te vaya a votar. No. Al revés. Lo que tenemos que hacer es garantizarle a todo el mundo ese proyecto político que se sienta dentro de ese proyecto político, ¿no? Y ahora esos proyectos políticos van más allá. Tenemos que tener claro que tenemos que ser europeos, qué tipo de ecosistema tenemos, que tenemos un cambio climático acuciante, porque estamos viendo unas políticas negacionistas que están permeabilizando la sociedad y eso no puede ser. Que hemos salido de un COVID y ya no nos acordamos, y ese COVID ha sido gracias a unas vacunas, la ciencia es muy importante, y eso a lo mejor, la ciencia, el cambio climático, una política exterior fuerte y gobernar para todos, pues es complejo de explicar. Pero tiene que ser, claro que, o sea, nosotros no podemos decir lo que quieren oír, sino lo que es posible para todos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la estrategia electoral actual? Ya nos has hablado un poquito de canales de comunicación, pero por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la estrategia electoral en una campaña? ¿Ya no se hacen tantos mítines o se tratan de hacer los mismos mítines para cubrir esa parte de canal de comunicación, pero también se va a podcast o a otros canales de comunicación? Pero también estoy muy interesado a cómo ha cambiado el mensaje, ¿no? Cómo se trata de editar, ¿no?, el mensaje, pues eso, de tratar de controlar ese mensaje que queremos emitir y después ese confrontamiento a veces que pasa, ¿no?, en las campañas electorales con el adversario. ¿Cómo desde el Partido Socialista se considera eso, se organiza? Sí que es cierto que ha habido un antes y un después en las campañas electorales. Al principio solo eran mítines, ir a los sitios que te querían oír, ¿no? Y luego, pues, los medios cubrían esa parte para llegar. Tú lanzabas el mensaje y luego llegaba a través de los medios. Pero claro, ves que esos medios ya no es que no lancen el mensaje, sino que a veces no llega, ¿no? Porque ese mensaje antes, pues, había una serie de información por parte de la gente, se informaba por un periódico. Ahora es diferente, no solo es un periódico, es la televisión, es la radio, son podcasts, son líneas de canales de WhatsApp, bueno, mucha serie de cuestiones, ¿no? Entonces, se ha cambiado, se ha sectorializado mucho. Vas a partes, pues si tienes que hablar con agricultores, pues vas a hablar directamente con los agricultores. Y luego también la campaña electoral son 24 horas. Intentas hablar con todo el mundo que te quiera escuchar, por así decirlo, pero intentas hablar con todo el mundo, ya no solo en mítines, sino en cualquier sitio que estés a disposición, vamos. Yo creo que hoy por hoy, por nuestra parte, intentamos estar a disposición de... Tienes el correo electrónico, yo creo que en mi móvil, bueno, en mi municipio, por supuesto que tiene todo el mundo mi teléfono móvil, ¿no? Pero quiero decir que estás muy accesible, claro. Creo, en canales, en redes sociales, pueden preguntarte, pueden lo que quieran, ¿no? Es diferente la forma de abordar una campaña electoral. Muy bien. Bueno, ha sido muy interesante escuchar todas tus perspectivas, ¿no? Sabemos que hemos debatido, discutido muchos temas Sí. acuciantes, ¿no?, de la sociedad. Ha sido interesante oír tus perspectivas. Y queremos finalizar ahora con un set de preguntas rápidas que le hacemos a todos los entrevistados, Vale. en los que queremos que contestes con una frase o una palabra. Algo que se te venga a la primera a la cabeza. Vale. Queremos algo de espontaneidad, ¿no? Por Vale. decirlo de alguna forma, ¿vale? Con que vamos a ello. La primera es: lo mejor de la política es... El afecto. ¿Una anécdota graciosa en el Congreso? Cuando Casero se equivocó. Bueno, Casero o, por ejemplo, Herminio, cuando se equivoca, ¿no? La gente que... Casero al final... me puedo adaptar Sí, dos. claro. Sí. Casero es que fue
muy fuerte porque la reforma laboral salió adelante y su equivocación, que quería decir que no había sido, que no... Bueno, es que ha permitido que este país tenga una reforma laboral y una dignidad laboral para todos, ¿no? Y eso fue una equivocación, pero una equivocación no anécdota graciosa, sino anécdota importante para todos. Y graciosa fue la de Herminio, mi compañero de Teruel, que dijo, oyó Sancho Sánchez y casi no vota a Pedro Sánchez porque entendió Sancho Sánchez y dijo sí, no, pero al final digo, no, sí. No, eso fue gracioso. ¿Mejor orador de otro grupo parlamentario? Aitor Esteban. El mayor reto político de España es... El formar parte de una Europa y una política exterior, como está siendo ahora, líderes, ¿no? ¿Una palabra aragonesa que te encante? Sin reblar. Si pudieses aprobar una ley en 10 segundos, ¿cuál sería? Pues yo aprobaría que hoy por hoy que todos los partidos políticos aprobáramos esas leyes de acogida y que con humanidad, ¿no? Esa humanidad. Muy bien. ¿Qué te mueve cada día para seguir en política? El poder mejorar la vida de la gente. ¿Una medida que funcione contra la despoblación? La vivienda, impulsar la vivienda y el desarrollo económico. Muy bien. Muchísimas gracias, Begoña, por venir a este podcast. Lo agradecemos muchísimo. Sí. Gracias a Esperamos que vosotros. te hayas sentido cómoda y que haya sido una conversación interesante. Por mi parte, lo ha sido. interesante. Pues por mi parte también me he sentido muy a gusto y la verdad que se me ha hecho corto y espero que no haya sido muy larga en mis contestaciones, pero yo me he sentido muy a gusto. Muchas Muy bien. gracias. Ha sido perfecto. Muchas gracias.